¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Los negociadores de la Alianza Cívica aseguran que el protocolo para la salida de los presos políticos ya fue aprobada y que también han solicitado la incorporación de la CIDH a la mesa de diálogo para dar seguimiento a la liberación de los presos políticos. También se supo que este fin de semana llegaron los 2 asesores de Luis Ángel Rosadía, miembro de la OEA. La OEA, recordemos, está como testigo y acompañante, ¿verdad? Que les permite inclusive jugar el papel de mediador. Pero también están evaluando el proceso, porque eventualmente quisiéramos que sean garantes. Entonces, si ellos asumen o se sienten seguros de que es un proceso que está funcionando y es viable como para un acuerdo en el país, ellos se van a convertir en garantes. Entonces, obviamente es un refuerzo que tiene, en este caso, Luis Ángel Rosadía, para jugar pues todos esos múltiples papeles. Todavía está pendiente por definirse, por ejemplo, cómo va a quedar todo el tema del protocolo pues sobre, o las normas sobre el seguimiento de la salida de todos los presos. Mañana esperamos que la Cruz Roja nos explique qué es lo que ellos pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. En el documento sobre el cual han trabajado lunes y martes, la mesa de negociación también ha establecido la recuperación o entrega de los materiales para los medios impresos, así como también la restitución de otros equipos de medios de comunicación que han sido ocupados de manera irregular. Es decir, nuestro planteamiento es de que aquí deben de recuperarse todas las libertades que han sido cercenadas, pues, ¿verdad? Las libertades de movilización, de reunión, de organización, de expresión, ¿verdad? Es decir, entonces ahí pues está incluido la marcha, para ser explícito, y hemos abordado el tema de los medios, es decir, que termine pues todo este hostigamiento, que se les dé sus equipos, su materia prima, es decir, y en principio está inclusive ya en el acuerdo que el gobierno ha aceptado en la redacción de lo que tenemos. El gobierno ha aceptado algunos puntos en relación con los medios de comunicación. Estamos hablando de la liberación de el papel y la tinta de los periódicos, la devolución de los medios confiscados. Efectivamente, todo eso está tocado así con nombre y apellido, pues inclusive, ¿verdad? No va a quedar así en el acuerdo, pero va a quedar lo suficientemente claro de que hay un compromiso con que todo esto pues se normalice. Se alegó de que supuestamente hay unas reparaciones fiscales, es decir, que son las que están atrasando, ¿verdad? Pero desde hace meses, y obviamente es político, pensamos nosotros, y yo creo pues que ya sí tenemos la voluntad y esperamos que se cumpla, ¿verdad? El plazo para finalizar las negociaciones podrían tomar máximo 3 días más, posterior a la fecha planteada en la hoja de ruta para este 28 de marzo. Con imágenes de Larry Pérez Orozco, les informó Michelle Polanco Alvarado. Y para hoy miércoles se espera que continúen las negociaciones en esta mesa de diálogo que se ha dispuesto en el INCAE. Entre los temas pendientes para discutir se encuentra el tema de las reformas electorales, y los miembros de la Alianza Cívica han expresado que no descartan tocar el tema del adelanto de las elecciones, una de las peticiones que se encontraban en la mesa desde el inicio de la crisis en el 2018. Precisamente alrededor de este tema y también de cómo han avanzado estas negociaciones, ya se encuentra con nosotros nuestro invitado para hablar acerca de si las elecciones adelantadas pueden ser una de las salidas o uno de los temas que se debe discutir en la mesa de negociación, Odili. Así es diplomático también, exdiplomático, y en este momento estaremos abordando con el analista político, el doctor Bosco Matamoros, este tema en relación a lo que están muchos atentos a la resolución de la crisis sociopolítica del país, pero también a si es viable o no ese adelanto de elecciones, cómo está preparada Nicaragua, quiénes podrían ser los principales actores para lo mismo, se debería o no reestructurar el Consejo Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia. Muchas preguntas que todavía pues no se han podido resolver. Bienvenido a Acción 10 de la mañana, grato que nos acompañe en nuestro segmento de Debates y Soluciones, doctor.
E iniciamos. Buenos Así días, es, buenos días. saludarlo. Primero quisiéramos que nos diera usted una impresión alrededor de cómo han avanzado las negociaciones en la mesa de diálogo. Entendemos que ustedes formaron parte también de los acuerdos de Zapua, un diálogo que se llevó a cabo hace años, y nos hiciera una pequeña comparación en cómo se vivió durante esa época esas conversaciones y esos diálogos y cómo se están viviendo ahora, considerando que hay una fuerte presión por el tema del tiempo y que muchas personas desearan que la salida fuera más pronta, más rápida que este plazo de 90 días que le dieron a los presos políticos. Bueno, gracias. Yo creo que primero debemos de comenzar tomando en consideración de que haya una urgencia aquí en el país para la liberación de los prisioneros, y es comprensible. Si no me traiciona la memoria, los acuerdos de Zapua se tomaron lo que se llama medidas para crear confianza. Eso es fundamental en todo proceso de negociación. Por ejemplo, vemos el caso de cuando la guerra del Vietnam, los norteamericanos suspendieron los bombardeos por varios meses, y también la parte vietnamita para las acciones ofensivas para crear medidas de confianza. Es decir, se dio un hiato entre ambas partes. Lo mismo ocurrió en Zapua. Cuando iniciamos las conversaciones, la primera decisión que tomó el gobierno, que era presidido casualmente por el presidente Ortega, el general Ortega anunció que se suspendían las acciones ofensivas. Igualmente fue hecho eso de parte nuestra. ¿Por qué? Porque se necesitaba establecer condiciones mínimas para proceder a un diálogo. Sí. En el caso que estamos tratando aquí actualmente es diferente. En ese momento éramos dos fuerzas militares que se estaban enfrentando. Aquí tenemos una situación que es lo que se puede llamar una insurrección popular contra un gobierno, en cuanto no consideran de que se están dando las condiciones que le dan legitimidad al Estado. No es la cuestión de legitimidad no es el origen, es decir, la elección, sino cómo conducir, cómo administrar, es decir, las condiciones de gobernabilidad en el país. En ese sentido hay una relación asimétrica. Tenemos por una parte el Estado con sus instrumentos de fuerza, es decir, la policía, el ejército, por una parte sus grupos paramilitares, y por otra parte la población civil. Ese gobierno, en ese sentido, el gobierno aquí tiene la iniciativa, pero internacionalmente, casualmente, la oposición en Nicaragua, que se encarna, digamos, en la Alianza Cívica, tiene el respaldo internacional. Así que tenemos una situación de desequilibrio, de asimetría en un cierto sentido. Sí. Ahora, ¿qué se necesita? Yo creo que si hacemos un enfoque metodológico, lo primero que debíamos de haber comenzado es crear esas medidas de confianza. ¿Y cuáles son? Lo que más afecta a la población son dos temas fundamentales. Por una parte, el tema moral, político y social, que es la liberación de los prisioneros políticos. Y eso lo está demandando la población nicaragüense, lo está demandando también la comunidad internacional. Y eso sería una señal importantísima por parte del gobierno de Nicaragua en relación a la estabilidad del país, a la tranquilidad social, y también qué implicaciones tendría en relación a la comunidad internacional, porque no podemos olvidar que esas condiciones que existen aquí en Nicaragua nos han llevado al borde del precipicio. Si no llenamos esas condiciones, si no se satisfacen esas condiciones mínimas, corremos el riesgo de que se apliquen sanciones de una forma más rigurosa al país, no solamente de parte de los Estados Unidos, que ellos tienen lo que llaman la ley Majinsky, los países que son miembros de la OEA, que en septiembre 11 dijeron que iban a tomar acciones bilaterales de acuerdo a su criterio, sino también la Unión Europea, que inclusive contempla la posibilidad de que suspendan a Nicaragua del acuerdo de asociación, lo que tendría un efecto devastador sobre el país. Sí, en relación a lo de los presos políticos, quisiera detenerme un momento. Hay un plazo no mayor a 90 días. En los años 80, según hablaba con usted también, hubo presos políticos en ese entonces, hubo negociaciones. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuánto tiempo se llevó para liberar a esos presos de ese entonces con respecto a lo que se está solicitando para la liberación de los presos de en este tiempo, año 2019? Mire, fue diferente. La decisión se tomó de una forma más rápida.
había una lista elaborada de parte nuestra, se le entregó al gobierno de Nicaragua y se tomó una decisión en plazos mucho más cortos. ¿Por qué? Porque eso te refleja dos aspectos. Por una parte, la buena voluntad de uno de los actores, que en ese momento era el gobierno de Nicaragua, para liberar a los presos políticos también. Y que entendamos que en esa época la situación de la crisis era diferente, era un enfrentamiento armado. Por lo tanto, desde el punto de vista de la seguridad y de la estabilidad nacional, tenía mucho más peso esa decisión. Aquí creo que debemos de señalar, me gustaría señalar lo siguiente, creo que debería la Alianza Cívica, desde mi punto de vista, de haber sido un poco más riguroso en exigir la puntualización de los conceptos que se entendía o que se entiende por el ordenamiento jurídico interno, es decir, estamos claros que es la ley de Nicaragua, pero una vez que se han liberado estos prisioneros, ¿quiénes van a ser los que van a darle seguimiento a su situación de libertad? Recordémonos que en esa época habían dos mediadores que eran el cardenal Obando y Bravo y Joao Baena Suárez del OEA. Pero para darle seguimiento al cumplimiento de esos acuerdos tú necesitas garantes. Y eso es fundamental, porque no podemos ser simplistas o optimistas. Yo no dudo de la buena fe de los gestores involucrados, pero también tenemos que ser pesimistas, es decir, la capacidad de represión que puede haber dentro de ciertos sectores que no quieran que se cumplan esos acuerdos o que quieran descarrilarlo. ¿La Alianza Cívica debió o no debió haberse sentado a dialogar hasta que se liberaran a los presos políticos? Y dos, ellos decían o han afirmado que están esperando la asistencia de la Cruz Roja Internacional para iniciar con el proceso de liberación. ¿Es la Cruz Roja la indicada para acompañar este proceso de liberación de presos políticos? Mire, aquí hay dos aspectos que tenemos que ser muy cuidadosos. La Cruz Roja va a verificar las condiciones de los prisioneros, pero no tiene la capacidad para darle seguimiento a la situación de libertad o jurídica de los prisioneros. Esa es una función fundamental, creo yo, del papel que puede jugar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el MECENI, o inclusive, si se considera necesario, las mismas Naciones Unidas. Pero recordemos que las Naciones Unidas es muy cuidadosa en respetar la jurisdicción de los órganos regionales. Y el órgano regional por antonomasia, pues, en nuestra región, es la Organización de Estados Americanos. Lo que sí me parece a mí que es fundamental es que debe haber un órgano garante que tenga la capacidad de darle seguimiento a la implementación y al cumplimiento de esos acuerdos. Y con toda, no tengo ninguna duda de que el Vaticano es una superpotencia moral, tiene una autoridad religiosa, también está un representante de la OEA, pero debemos de ser previdentes, visionarios en ese sentido, y ya debe estar in situ, aquí comenzando a operar estos órganos internacionales que pueden darle tranquilidad y seguridad no solamente a la población nicaragüense, sino al mismo gobierno, porque no nos olvidemos, como decía inicialmente, que estamos enfrentando una situación que el gobierno en el contexto internacional está prácticamente en una situación de vacío, carece de legitimidad internacional. Mire, voy a ilustrarlo en un ejemplo. Cuando la República Federal Alemana, Alemania Occidental, decían que era un gigante económico y un enano político. Actualmente el gobierno de Nicaragua tiene la fuerza política y relativa aquí en Nicaragua, pero internacionalmente carece totalmente de respaldo internacional, salvo algunos países muy reducido el número que yo le llamaría excéntricos en cuanto a su visión del sistema internacional. Sí. Es decir, el gobierno está obligado a cumplir con las normas internacionales y esa es la clave para poder salir de esta encrucijada. De otra manera creo que se va a agudizar la situación de crisis que vive el país. Recapitulando un poquito también sobre y un poquito retrocediendo a los acuerdos de Zapoá, que usted era opositor en ese momento, ¿de qué fuerza política o de qué partido? Uno, y dos,
¿Qué herramientas se utilizaron en estos acuerdos o en otros acuerdos en ese entonces que podrían servir para los acuerdos que se pudieran tomar en el diálogo nacional en este momento? Mire, yo era opositor al gobierno que presidía el comandante Daniel Ortega, primero. Segundo, lo fundamental en ese proceso es no solamente lo que se acuerda en la mesa de negociaciones. La clave de esto es la implementación, el seguimiento y la garantía. El Vaticano, que yo dije que es una superpotencia internacional en términos morales, la autoridad moral que tiene, no tiene la capacidad para darle seguimiento y ser garante en la implementación de esos acuerdos. Y por lo tanto necesitamos aquí una presencia internacional, inclusive podríamos llamarla por razones humanitarias. Y esa presencia internacional no va a ser una cuestión de un mes, de 2, 3 meses, va a tomar años. Aquí yo creo que, yo calculo un plazo de unos 3 años, vamos a necesitar ese tipo de garantías, de garantes aquí en Nicaragua. En el caso nuestro, en esa época, se creó lo que se llamó la CIAB-OEA, aquí, que era casualmente presidido por la OEA. En el caso del conflicto en El Salvador se creó la ONUSAL, cuya esencia, digamos, la columna vertebral era las Naciones Unidas. La columna vertebral aquí en el caso nuestro fue la OEA. Por lo tanto, los nicaragüenses somos un país que nos encanta ser, creo yo, bastante diseñadores de sueños. Aquí tenemos que diseñar realidades, y sin esas realidades yo creo que podemos caer en otra pesadilla. Y es lo que decía ahí usted en su escrito sobre la ley Magnitsky, que es maravillosa, que decía que muchos no sabemos cómo funciona la política de otros países, entre ellos la de Estados Unidos. ¿Eso tendrá que ver ahí? Bueno, yo creo que en un cierto sentido nosotros somos una sociedad que tenemos una visión medieval de lo que es el mundo. Estamos viviendo en un contexto internacional donde somos fundamentalmente insertados, no podemos extraernos de eso, ni los países más grandes lo hacen. Miren, el caso de Rusia, por ejemplo, violó lo que se llama un principio fundamental del sistema internacional, las fronteras, en el caso de Crimea, y ha sido objeto de sanciones de parte de la Unión Europea, de parte de los Estados Unidos. Ahora, veamos el caso de Nicaragua, que es un país extremadamente dependiente. ¿Qué ocurriría potencialmente? Lo que está pasando en este momento, no sé si hay una realización de la situación, es que estamos jugando contra el tiempo, corriendo contra el tiempo. Y si no hay resultados satisfactorios en cuanto a la liberación de los prisioneros, las garantías básicas que deben de existir en toda sociedad, como es el derecho de movilización, el derecho de expresión, si no hay un adelanto de elecciones a través de una reforma del proceso electoral, con toda probabilidad se va a agravar ese proceso. Y la Magnitsky tiene una virtud que no es como la bomba al neutrón que destruye todo. La Magnitsky es focalizada a individuos y entidades responsables de violaciones de derechos humanos y de actos de corrupción. Por lo tanto, creo yo que tenemos que ponderar con mucho cuidado la situación en que estamos y la necesidad de obtener resultados concretos. Mire, la llave de la solución de la crisis nicaragüense, digamos, la cuestión pivotal, es las reformas electorales y el adelanto de elecciones. El nuevo gobierno que surgiera de un proceso de esa naturaleza es el que va a llevar a cabo la reforma del ordenamiento jurídico del país. Pero no debemos de comenzar con el final. Queremos reformar todo antes de comenzar en lo fundamental, que es casualmente el vicio que nos ha llevado a esta situación, que es la cuestión electoral, la legitimidad de los procesos políticos que estamos viviendo en el país. La presencia del delegado de la OEA, Luis Ángel Rosadía, en su calidad de testigo internacional dentro de la mesa de negociación y la visita o la incorporación de 2 de sus asesores, ¿no podría generar esta confianza para la población y para los organismos internacionales para dar muestras de que se está avanzando en el proceso de negociación? Creo yo que es importante la presencia del delegado, del secretario Almagro, pero yo creo que deberíamos de avanzar con entusiasmo y no con esa timidez que estamos viendo en la forma que se está conduciendo el proceso de negociación. Creo que el 28 o el 29 de este mes, 28.
Es la fecha tentativa. Pero no podemos transcurrir años con fechas tentativas. Mire, yo creo que sería un acto importantísimo si el presidente Ortega instruyera a su delegación de que la liberación de los prisioneros se hiciera de forma más acelerada. Primero. Segundo, lo único que pueden cotejar el listado de prisioneros y tener una conclusión satisfactoria, fehaciente, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con los organismos locales. La Cruz Roja, como dije anteriormente, va a verificar la situación humanitaria, es decir, las condiciones físicas de los prisioneros bajo las cuales estuvieron y va a emitir, me imagino, un reporte. Pero la Comisión Interamericana es un actor necesario en este proceso, por una parte. Por otra parte, es el inicio de un proceso que indiscutiblemente no va a darse en los tiempos que habíamos esperado. Igualmente las reacciones de la comunidad internacional. Pero démonos cuenta de lo siguiente, que una vez que entra en marcha ese mecanismo dentro de la comunidad internacional, revertirlo va a ser extremadamente difícil. ¿Y quién va a pagar el costo de esos errores en última instancia? Los nicaragüenses. Ahora, usted hablaba de que el adelanto de las elecciones es sumamente necesario para salir de esta crisis. Sin embargo, el tema todavía no está siendo discutido dentro de la mesa de negociación. Miembros de la Alianza Cívica han expresado que aún continúan, por decirlo así, trabados en la discusión de las garantías ciudadanas. ¿Cree usted que el gobierno, el presidente Daniel Ortega, estaría dispuesto a adelantar elecciones en este contexto? ¿Y qué tanto peso sería la oposición frente a el partido de gobierno? ¿Qué tanto peso haría y en qué tiempo sería ese adelanto de elecciones? Mire, en 1990 el presidente Ortega adelantó las elecciones y la comunidad internacional reconoció la responsabilidad de esa decisión que tomó el presidente Ortega. Primero. En esa época no existía una organización política que se podía decir que representaba una alternativa al partido del gobierno. Yo no sería tan pesimista en cuanto a esa capacidad. Las condiciones crean, digamos, el potencial para que se exprese de una forma organizada una oposición que se anteponga o contraponga al partido de gobierno. Para mí la cuestión central no es eso, esa es una preocupación que debe tener y demostrar madurez la oposición política aquí en Nicaragua. Ese es el punto de partida. Lo que nosotros debemos de preocuparnos fundamentalmente es de tener una organización y de que existan esas condiciones para las cuales se debe de permitir entonces el ejercicio de los derechos políticos. Y eso va desde, mire, actualmente los partidos políticos como tal aquí en Nicaragua son, creo yo, como una propuesta abstracta, porque carecen de legitimidad en su mayoría. Aquellos que dicen que tienen su casilla, lo mejor que pueden hacer es decir, aquí está a disposición de los actores sociales y políticos actuales, las casillas utilícenlas, y no pretender que van a liderar una alianza. Y debemos, yo considero que el término unidad para mí tiene un concepto viciado aquí en Nicaragua. Unidad quiere decir que te sumás, que yo te absorbo. Aquí debemos de pensar que es fundamental establecer una alianza para que se monte sobre un programa político que represente una alternativa. Eso funcionó en los 90 cuando estaba funcionó la UNO. En los 90, sí. Y esa alianza, primero, por una parte, fue una respuesta a la frustración del país ante un gobierno que no satisfacía sus necesidades fundamentales, que no satisfacía y respetaba sus derechos básicos por otra parte. Por otra parte, la visión del futuro que presentó esa alianza cautivó la mente y los corazones, una frase que se ha usado mucho de los nicaragüenses. Y no debemos de olvidar también que aquí no podemos resolver todos los problemas simultáneamente. Está la cuestión electoral, que es fundamental y es la que va a destrabar, es la llave mágica de este proceso. Después viene la cuestión de más largo plazo, que es la cuestión de la justicia, la reparación, y que Nicaragua, como parte del sistema internacional, tendrá que asumir. Tiene que suscribirse
y respetar las normas internacionales que pasan por la adhesión al Tratado de Roma, que es la clave del sistema de justicia internacional. Ahora, los diferentes sectores que están formando parte de esta especie de unidad y de alianza, como le querramos llamar, están, o a su punto de vista, o lo que ha podido analizar, ¿están dispuestos a hacer esta alianza por el país? ¿Me ve usted que si están dejando sus intereses particulares? Mire, el ser humano motiva sus acciones en base al utilitarismo, es decir, la ventaja. La pregunta que me hago, yo no hablo de unidad, realmente tengo una especie de alergia y a esta hora de la mañana no me lo he tomado el antialérgico, así que voy a usar la palabra alianza. La alianza tiene que haber un programa político bien definido, no podemos seguir con esta cultura, tenemos que entrar en la edad científica, tenemos que puntualizar los conceptos y un programa político que debemos de seguir rigurosamente. No, mire, yo le decía a un amigo, mira, nadie se suicida 2 veces, y solo los nicaragüenses, la verdad. Yo creo que no podemos repetirlo una tercera vez, ¿verdad? Tenemos que definir y entender, creo yo, que necesitamos 2 aspectos. Por una parte, claridad en nuestros objetivos. Segundo, que el Partido Sandinista es una realidad política aquí en Nicaragua y que tiene derecho a participar en el proceso aunque no político. tenga alianzas. Aunque no, es que eso es una decisión de cada uno, de cada parte, exactamente. La oposición, yo creo que se debe de articular a través de una alianza, pero también no podemos ignorar que hemos caído no en un círculo virtuoso, sino en un círculo vicioso, en donde la componente externa internacional va a tener un peso fundamental en la recuperación de este país, por una parte, pero que si no satisfacemos esas condiciones, esa tipificación de las normas internacionales, por otra parte, esa misma comunidad internacional tiene la capacidad para asfixiarnos como país. Fíjese que usted mencionaba al inicio la ley Majinsky y el concepto de las sanciones. Las sanciones son bien claras. Si hay un avance creíble en el proceso de negociaciones conducivo hacia la democracia, se suspende su aplicación. Y esa aplicación está en manos, esa suspensión de eso en manos de quién está, del presidente Ortega, del gobierno, quien es quien representa al país internacionalmente. Ahora, la alianza debe de ser una contraparte, tiene sus vulnerabilidades y también tiene que estar consciente que el país está fiscalizando y las acciones que está tomando. Y creo que los nicaragüenses debemos de ser exigentes con la acción de la alianza y con la responsabilidad del gobierno. Y si vemos que hay situaciones que es necesario criticarlas, señalarlas también. No podemos, debemos dejar caer en esa cultura trascendente que santifiquemos a la alianza porque no podemos criticarla, ¿no? Es necesario que le contribuyamos en ese sentido positivo. Todo, ¿no? Exactamente. Lo mismo debemos de ser propositivos en relación al gobierno. Como no, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado, pero antes solamente una última percepción. El día de ayer estuvimos con diputados representantes del PLC, quienes están promoviendo una ley de pacificación y democratización, todo en relación a esas negociaciones del diálogo y a esa forma e incluso apoyo a la liberación inmediata de los presos políticos, a la reestructuración del Consejo Supremo Electoral. ¿Qué opinión le merece? ¿Es viable esa discusión de esa ley y esa aprobación? Mire, en este momento me parece que es un ejercicio conceptual. En términos políticos no miro la aplicabilidad en este momento, porque ya de hecho en la agenda que ellos están presentando en esa ley se está discutiendo en la mesa de negociaciones. Debemos de evitar de crear redundancias. Mire, yo creo que es suficiente la presencia de mediadores y testigos con la presencia del Vaticano y de la OEA. Agregarle otros actores como observadores o mediadores, creo que se prestaría a confusión. Tomemos con respeto la experiencia de los 90, que los mediadores y testigos en ese momento era el cardenal Obando y la OEA. Aquí tenemos el Vaticano, que es la máxima autoridad. Y el nuncio que está. A través del nuncio apostólico, por una parte, y por otra parte está el representante del secretario. El resto son accesorios, los que se quieran incorporar de otra forma,
me parece que no es necesaria esa presencia. Más bien estos actores religiosos que quieren involucrarse desde sus templos o como se llamen, pudieran ejercer una función más constructiva, como es por ejemplo coadyuvar la acción de aquellos que quieren ver las condiciones de los prisioneros liberados, para crear condiciones de confianza, dado que ellos son actores que tienen un cierto grado de autoridad moral. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Muchas gracias por su invitación. Gracias. De esta manera hacemos un corte comercial, sin embargo, al regresar continuaremos hablando sobre este tema con otra de nuestras invitadas. No se lo pierdan. Seguimos con más en Debates y Soluciones a través de Acción 10 en la mañana, esta vez con otro de nuestros invitados, hablando un poco sobre la viabilidad de ese adelanto de elecciones, uno de los temas principales que se está abordando en el diálogo nacional. Michelle Polanco, ya estamos preparados. Gracias, Odilí. Se encuentra con nosotros Mónica Baltodano, de la Articulación de Movimientos Sociales, también forma parte de la UNAP, de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Bienvenida a Acción 10 en la mañana. Hablar directamente qué tan viable es el adelanto de elecciones para salir de la crisis y que se esté discutiendo precisamente dentro de la mesa del diálogo nacional. Algunos partidos políticos, como el Partido Conservador, aseguran que las elecciones, las reformas electorales no deberían estar siendo discutidas en esta mesa de diálogo. Bienvenida a Acción 10 en la mañana. Bueno, muchísimas gracias. Yo quisiera comenzar diciendo de que la situación de Nicaragua es realmente grave, y es grave porque no solamente estamos viviendo un deterioro gravísimo de la economía, de las condiciones de vida de la gente, del empleo, sino porque en realidad estamos sufriendo un régimen que no solo es dictatorial, sino que también es absolutista. Y cuando un ciudadano común y corriente se pregunta las soluciones, por las soluciones se encuentra como que va entrando y topando con paredes, porque hay un control de todos los poderes, control de las Fuerzas Armadas, pero también hasta de los espacios tradicionalmente de libertad, como podrían ser, por ejemplo, las universidades, las autoridades, los gobiernos municipales. Entonces, yo quisiera enfatizar en eso, que tenemos que tener bien clara la radiografía del problema para entender que no hay soluciones fáciles y que por donde camines te vas a encontrar con obstáculos y que se requiere un gran esfuerzo de una inteligencia que no puede estar concentrada en grupos pequeños. Yo creo que la solución tiene que ser con participación de todo el pueblo, y lo digo con toda fuerza, como lo fue en la historia, en la lucha contra la dictadura de Somoza. Es cierto, habían organizaciones que llevaban adelante ciertos procesos, pero sin participación popular no hubiese podido conseguirse que Somoza renunciara, porque renunció en 1979 cuando él alegaba que su periodo terminaba en el 81, fíjate, parecido, ¿no? 21, 81. Eso insisto porque creo que por donde vos busqué, el tema electoral o el tema de la salida de los presos, el retorno de los exiliados, que nadie está hablando, tan importante es salir, que los presos salgan ya de la cárcel, aunque posteriormente se terminen los procesos jurídicos. Pero también el retorno de los exiliados. Estás hablando de 50.000 exiliados en Costa Rica, cuyo regreso tiene que estar dado por garantías de que no se les va a echar preso, de que no se les va a judicializar. Y está el tema de, cómo transitar, no a retornar a las condiciones que habían antes del 18 de abril. Porque si creemos eso, que es que vamos a regresar a las condiciones del 18 de abril, estamos muy mal, porque abril existe porque desde el 2006 el pueblo se empezó a sentir oprimido. Es decir, cuando hablamos de que se están hablando en la mesa de diálogo
de libertad de expresión, de libertad de movilización, de retorno a las condiciones que existían antes de que llegara Daniel Ortega al gobierno, porque si ustedes se recuerdan, ya en el 2008, ya en el 2007, las manifestaciones eran reprimidas con grupos de choque, muchachos que fueron fajeados frente al Canal 4. No sé, la memoria del nicaragüense se vuelve a veces muy corta, pero realmente la opresión a la que ha sido sometida la gente en sus libertades es desde mucho antes. Por lo tanto, es fundamental que no solamente en el diálogo, sino con la participación de la gente, logremos la libertad de movilización. Porque si no hay libertad de movilización, ¿qué elecciones democráticas pueden existir sin una verdadera libertad de movilización? Ahora, ¿el presidente Daniel Ortega estaría dispuesto a ceder las calles, o mejor dicho, a permitir que la población retome las calles? Porque las calles, pues efectivamente el año pasado se demostró que las personas están dispuestas a salir a la calle sin opresión. Obviamente las personas no han salido porque la policía se toma prácticamente las vías para impedir cualquier tipo de movilización. ¿El gobierno está dispuesto a cederlo? El gobierno no ha estado dispuesto a ceder nada. Por eso es que tienen más de 800 presos todavía en la cárcel. El gobierno está sentado allí porque la presión internacional ha sido tan fuerte y las posibilidades de que se les apliquen sanciones, no al país nada más, sino a personeros importantes del propio gobierno, e incluso hasta la apertura de juicios internacionales. Eso es una posibilidad. Daniel Ortega ha cometido crímenes de lesa humanidad y según el ordenamiento jurídico internacional, por otro tercer país podría iniciar un juicio. Él lo sabe y por eso es que aceptó hablar con los personeros norteamericanos, quienes abrieron la posibilidad de que se sentara con los grandes empresarios, que es lo que dio inicio a esta fase o esta segunda fase del diálogo. Por eso está allí. Entonces, pero sin embargo, si reducimos la solución a lo que se puede hablar en ese diálogo, yo creo que estamos cometiendo un error. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el monseñor Silvio Báez, de que es la mesa, pero es la calle, es la mesa y es la gente, es la opinión. Es decir, tiene que haber canales de comunicación entre lo que piensa la ciudadanía, lo que piensan las organizaciones que no están representadas directamente en el diálogo, que terminó estando principalmente representados por empresarios. Pero si no hay esos canales de comunicación, yo lo quiero decir no como ave de mal agüero, sino con realismo, podríamos no tener los resultados esperados. Porque ¿qué es lo que quiere Daniel Ortega y qué es lo que quiere el orteguismo? Ellos quieren llegar al 2021 y llegar en las mejores posiciones, y si es posible, como ya dicen las gorras de algunos de sus allegados, que sea Daniel Ortega de nuevo el otro candidato. Porque la sociedad nicaragüense, hay que decirlo, todos, yo quiero esto enfatizarlo, todos tenemos una cuota de responsabilidad de lo que está aconteciendo hoy. Los sandinistas, el sandinismo desde los 80 tenemos una cuota de responsabilidad, pero si queremos reducirlo a eso, nos estamos equivocando, porque hay cuota de responsabilidad en el pacto con el arnoldismo, hay cuota de responsabilidad en un empresariado que no quiso vincular la problemática política a la cuestión económica, pero también de la ciudadanía. Ayer alguien decía aquí algo que me parece muy cierto: si los ciudadanos nicaragüenses no asumimos, y creo que fue lo clave de abril y mayo, que la ciudadanía asumió un rol. Si el ciudadano, si el pueblo de a pie, si el que esté en los mercados, no siente que todos tenemos una responsabilidad en la solución, entonces vamos a seguir dejando
que las soluciones sean en élites, en cúpulas, en el otro. Pero Entonces, ahí sería un trabajo también de los políticos de nuestro país, de los legisladores de nuestro país, de los encargados de todo lo que tiene, de los que se manejan mejor que la población en general, un sistema sociopolítico, de educar un poco a la población, porque en ese sentido también nuestros invitados han hecho mucho énfasis. Recién conversábamos con el doctor Matamoros también y hablaba de alianzas de la oposición, que es muy importante, porque se ha visto también una oposición bastante dividida según el análisis sociopolítico en este momento, y de ahí pues todavía se hacen cuestionamientos de quién es en este momento o quién tendría la mayor fuerza política ante eventuales elecciones, ¿sí? ¿El Frente Sandinista o la oposición representada en qué? ¿En alianzas? ¿Cuál es su percepción? Yo creo que el tema de las elecciones adelantadas es un tema que no quiere tocar para nada el gobierno. De hecho, lo quiero decir también, la articulación de movimientos sociales planteó allá en abril, mayo, junio, que realmente era muy difícil ir a unas elecciones adelantadas si Daniel Ortega estaba en el gobierno y seguía controlando el Consejo Supremo Electoral y seguía controlando todo el aparataje, porque todos estamos clarísimos de que las propuestas que manejó la OEA y que había consensuado la OEA hasta antes del 18 de abril no son viables. Porque hay que recordar que la OEA misma validó las elecciones municipales del 2017 pese al abstencionismo, pese a todas las irregularidades. Y si vamos a unas nuevas elecciones sin tocar reforma a la ley electoral, incluso en algunos casos tendría que ser hasta constitucional. Por ejemplo, está totalmente permitida la reelección continua e indefinida. Gana el que obtenga la mayoría de votos, aunque sea 20%, o con un voto de diferencia con el que sigue. Las alianzas, por ejemplo, de las que hablaba el invitado anterior, las alianzas, según la ley electoral, solo se pueden dar prácticamente o alrededor del frente o alrededor de los partidos que actualmente tienen personería jurídica, y cuando el ciudadano va a votar según la ley electoral actual, vas a votar o en la casilla 1 o en la casilla 2 y lo que ves es la banderita o la banderita del PLC o la banderita del FSLN. Es decir, ¿cómo podemos hacer alianzas si no se reforma esa parte de la ley electoral que permita, en primer lugar, que se pueda construir una gran convergencia, coalición, alianza, decía nuestro invitado, articulación, el nombre que sea, o unidad, dicen algunos, alrededor de la unidad azul y blanco, es decir, pero que efectivamente tendría que ser un espacio en el que convergen fuerzas políticas, liberales, conservadores, socialcristianos, MRS, sandinistas, norteguistas y organizaciones de la sociedad civil. Yo recuerdo que cuando fuimos con Gerty Levite, o intentamos ir con Gerty Levite antes de que muriera en el 2006, habían organizaciones de mujeres, organizaciones ambientalistas, es decir, una gran coalición que sea sumamente inclusivo y que sea capaz de superar las descalificaciones, ¿verdad? Y entender que solamente vamos a poder ganarle al orteguismo con una convergencia plural y abierta, en donde nos pongamos de acuerdo en los temas claves y fundamentales. Y a mi manera de ver, debería de elegirse una asamblea constituyente, es decir, con facultades constituyentes. ¿Por qué? Porque necesitas reestructurar todo, refundar realmente el Estado nicaragüense, porque han habido tantas reformas, aprovechando el orteguismo, una mayoría falsa de elecciones fraudulentas,
Ellos han reformado la Constitución y todas las leyes de carácter constitucional a su gusto y antojo, de tal manera que su desmontaje solo puede ser obra de una asamblea que tenga un mandato constituyente. Nosotros seguiríamos apostando a lo que ya propusimos, y es a la posibilidad de que se creen condiciones en el país para que Daniel Ortega renuncie y haya una transición que sea un cuerpo de personalidades que conduzca ese proceso. Y yo lo digo porque ya existió en el pasado y ha existido en otras partes de América Latina, pero ¿qué necesitamos? Que el pueblo se manifieste, que tenga posibilidades de manifestarse. Pero ¿quiénes estarían escogiendo esta asamblea constituyente? ¿Quiénes las conformarían? ¿Cómo sería el proceso para decidirla, considerando que las personas que están en el gobierno obviamente van a continuar las instrucciones y mandatos del presidente Daniel Ortega, y en la alianza cívica, que sería la especie de la contraparte, no hay como una conexión precisamente con el pueblo, considerando que el pueblo exige y pide algo y la alianza cívica se ve como temerosa dentro de la mesa de negociación? ¿Quiénes van a hacer a escoger esas personalidades? Bueno, en momentos en el que la insurrección cívica estaba en su punto más alto, era obvio que las cosas se planteaban de una forma más clara o se veían como más posible. Pero yo quiero insistir, mire, si no somos capaces de imaginarnos una cosa distinta, no la vamos a obtener ni la vamos a poder realizar. Ese realismo excesivo te lleva a ser sumamente conservador. Yo me quiero imaginar un país en el que los nicaragüenses tengamos libertad de información, es decir, que 100% noticia, que confidencial, que todos los medios tengan posibilidad de informar. Ahorita no lo estamos, tenemos restringido completamente esas posibilidades. Que el pueblo pueda manifestarse sin que te repriman, o por lo menos que sea como lo que ocurre en cualquier parte del mundo, que están los antimotines para cuidar objetivos económicos, para cuidar, pero que la gente pueda marchar pacíficamente, como lo hicimos el 30 de mayo o como lo hicimos el 23 de abril cuando fuimos a la UPOLI. Eso que pondría en evidencia de inmediato el poder del pueblo, la potencialidad del pueblo. Eso podría poner de nuevo a Daniel contra la pared y decir, bueno, para la solución de este problema, juntando la presión nacional con la presión internacional, bueno, puedo yo renunciar y buscar una salida que sea constitucional, que la Asamblea Nacional elija una autoridad transitoria. ¿Es necesaria la renuncia del presidente Daniel Ortega para formar esta Asamblea Constituyente, o se puede decidir en la mesa? No, en la mesa se puede decidir el adelanto de las elecciones. Yo lo que sugiero es que el adelanto de las elecciones no sea para una Asamblea Nacional normal, sino que debería de tener facultades constituyentes. Eso se puede decidir si hay voluntad política. Bosco hablaba del año 1989, es decir, las condiciones en que se vio colocado el gobierno sandinista de entonces lo obligó a aceptar elecciones adelantadas, a liberar de inmediato a los presos, a establecer una observación electoral rígida, muy estricta, una ley electoral que permitió por primera vez que la oposición tuviera espacios televisivos. Y en ese entonces, ¿a quién le tocó restaurar o reformar todas las condiciones electorales o los organismos electorales? El gobierno sandinista fue obligado, porque tenía mayoría en el Parlamento, y tenía control de otros poderes. Similar a la situación que estamos viviendo. Exacto. Actualmente, entonces, ¿les correspondería a él mismo reestructurar ese Consejo Supremo Electoral o a la oposición o a quien estuviese en la oposición? Es que imagínate, por eso te digo, es que la situación es tan compleja que si vos caminas en cada una de las rutas te encontrarás con topones. ¿Cuál es el topón? El topón es que Daniel Ortega controla la Asamblea. O sea, para reformar la Constitución y para reformar la ley electoral,
él lo puede hacer solo, sí, porque él controla la asamblea. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Es colocarlo contra la pared para que lo haga, porque de lo yo a mi juicio lo ideal sería que él renuncie, ¿verdad? Que él renuncie y que exista una instancia transitoria, muchos hablan de un gobierno de transición, que sea responsable de llevar a cabo estos procesos, pero si no, que sea colocado contra la pared, y eso no lo va a hacer nada más una mesa de diálogo. Por eso yo creo que es fundamental la recuperación de la presión en las calles y no quitarle presión a lo internacional. Una de mis preocupaciones es que un diálogo débil debilite la presión internacional. Es decir, cuando se instala en primer momento el diálogo, ¿qué es lo que dice Daniel Ortega o qué mensaje le manda al mundo? Ya estamos dialogando y por lo tanto ya no tiene sentido que la Unión Europea o el Parlamento Europeo nos presione porque ya estamos dialogando. Eso es lo que ellos intentan vender. Yo creo que debe haber confianza en que, o sea, seguridad de que no se puede solucionar este país si no es a través del diálogo, pero que también ese diálogo debe de ser sometido a la presión de la gente, a la presión internacional y a la presión popular a través de la recuperación de la movilización. Se habla también que el MRS es como una parte divisoria en este proceso, aparentemente porque quiere cuotas de poder. ¿Eso es real? ¿Eso es cierto? Mira, esto yo creo que es clave. Mira la última encuesta. La última encuesta dice que 40% de la gente se dice sandinista. Fíjate, qué cosa más. Es casi lo mismo con lo que perdió las elecciones Daniel Ortega en el año 1990. O sea, no debemos olvidar que la gran coalición que se formó consiguió más del 50% de los votos, pero ese sandinismo que respaldaba la revolución, pese a la guerra, pese al deterioro de la economía brutal que había, era 40. Ahora, esa encuesta que acaba de sacar Borrego Asociados dice que hay de los que apoyaban a Daniel Ortega hasta hace poco, hay por lo menos 12% que ya no lo apoyan. Pero se dicen sandinistas, pero dicen yo no soy orteguista. Entonces, no puede haber una solución. Y eso hay que enfatizárselo. No puede haber una solución. Si los sandinistas decimos hay que excluir a los liberales, no puede haber solución excluyendo a los liberales. A mí no me gusta Arnoldo Alemán, pero una cosa es arnoldismo y otro es liberalismo. El liberalismo es una realidad, como lo fue la diferencia entre somocismo y liberalismo. Hubo un liberalismo fuerte que se opuso al somocismo y hay un sandinismo fuerte que repudiamos el orteguismo. Entonces, cuando hay fuerzas que empujan y dicen sí, pero nada con MRS, yo no soy del MRS, aclaro, y quiero decirlo, no aspiro absolutamente a nada. Nunca fue del MRS. Yo nunca he sido del movimiento renovador sandinista. Yo era de otro movimiento que se llamaba Rescate. Ahora, quiero decirlo con toda claridad. Yo hago estas propuestas porque me siento bastante libre, porque no formo parte de ninguna fuerza política. La articulación es una articulación donde estoy porque soy parte de un organismo político, social, que era popular. No aspiro a nada, ¿verdad? Yo no puedo vivir en mi casa, tengo un hermano preso, tengo 2 hijos en el exilio que todos los días sueño que puedan regresar a Nicaragua. ¿Y sabes cuál es mi máxima aspiración? Que Nicaragua recupere la libertad y la democracia para irme a vivir a mi casa, que no puedo vivir allí por las amenazas, y seguir escribiendo y haciendo investigación histórica. No tengo ningún interés en ningún cargo político, por eso hablo con toda libertad. Creo que si los nicaragüenses no somos capaces de superar aquella tendencia de echarle la culpa al otro, sino de vernos todos, todas las fuerzas políticas, todas las organizaciones sociales y todos los nicaragüenses como responsables de alguna manera del problema y también parte de la solución, todos unidos para enfrentar esta dictadura criminal
no vamos a poder salir de este problema. Nuestro invitado anterior también decía que hay cierta desunión entre la misma posición actualmente, ¿verdad? En cuanto a la Alianza Cívica, ¿qué percepción tiene usted con los otros movimientos de oposición? Bueno, que la Alianza Cívica es una construcción que se hizo en un momento determinado a invitación de la Conferencia Episcopal. En realidad, salvo, digamos, los empresarios que tienen su representación gremial, las demás eran personalidades con reconocimiento, todas me parecen a mí muy honorables, pero tenemos que ser capaces de entender que tienen sus limitaciones y que hay que conformar. Ya hay elementos para ello, están en la UNAP, están en la Alianza Cívica, están en la articulación que forma parte de la UNAP, están en las fuerzas políticas, en los partidos, por muy débiles que puedan parecer, en esos tendidos que cada quien tiene. Todo eso junto es lo que nos va a hacer fuertes y ser capaces de enfrentar un poder que hacia adentro cuenta todavía con muchas herramientas de fuerza que no debemos subestimar y que por lo tanto no debemos de dejar de trabajar todos los días para crear sinergias entre nosotros y solucionar todos los problemas que se nos avecinan y que ya están todos los días demandando nuestra solución. Libertad de los presos, que los saquen ya a sus casas, retorno de los exiliados. Todo eso puede hacer mucho más fuerte a la población activa que, insisto, debe de colocar nuevamente a Daniel Ortega en la disyuntiva: o acepta que este país recupere la libertad y la democracia, ¿verdad? O el pueblo tiene que demandárselo también con más fuerza en las Doña calles. Mónica, ¿existe alguna comunicación fluida entre los miembros de la mesa de negociación de la Alianza Cívica y el resto de organizaciones que están apoyando o aportando para ir saliendo de la crisis, como la UNAP, tomando en cuenta que a veces aparecen como divorciados, tanto la UNAP como la Alianza Cívica, con el tema de las libertades públicas y las libertades de la ciudadanía para manifestarse? Es que creo que son débiles, y son débiles porque hay una parte que me pareció que debilitó mucho las posibilidades de esas comunicaciones, y es cuando ellos aceptan cierto secretismo. El secretismo y la falta de transparencia no ayuda. Pero sin embargo, yo quiero decir que la UNAP debe de mantener su autonomía en el llamamiento a la movilización. Yo creo, por ejemplo, que fue un error haber suspendido la marcha del sábado pasado y cambiarlas por piquetes, porque los piquetes son importantes, pero a mi juicio requieren un nivel de organización territorial y celular en que todavía no existe. El analista político Roger Guevara en días anteriores decía que no es conveniente estar haciendo movilizaciones en este momento porque también puede crear ruido en ese diálogo. Eso me parece un absurdo, ¿me entendés? Es como cuando hay un sector de los familiares de los presos que dicen que no hay que hacer marchas, que no hay que hacer nada, porque entonces los presos no van a salir. Sí. Todo lo contrario, entre más expresión y movilización popular haya, más presión le metemos al régimen. Fíjate bien, la marcha convocada por la UNAP, en la que nos echaron presos 170 personas, fue la que volvió a colocar en el mundo, a recordarle al mundo que aquí hay una dictadura y que en realidad ese diálogo no es que ya estaba solucionando las cosas, porque días antes vos mirabas en los medios internacionales, en los grandes periódicos, ya se sentaron a dialogar y ya como que pasamos de nuevo a segundo plano. Y fue la marcha, digo que no hubo marcha, un intento de marcha reprimido brutalmente, el que volvió a recordar de que aquí no estaban solucionándose los problemas. Entonces hay que seguirse manifestando, hay que seguir marchando, hay que seguir desafiando al régimen. ¿Es creíble el diálogo o no? Yo creo que el diálogo es creíble, pero debe de ser acompañado de la movilización. La movilización presiona al diálogo y presiona al régimen. La UNAP es la que va a dirigir este tipo de movilizaciones, ¿y quiénes van a ser su directivo? Entiendo que recientemente fueron electos
básicamente no se le comunicó a los medios de comunicación este proceso de elección de nueva junta directiva de la UNAV y tampoco se han brindado los resultados. Doña Mónica, si usted conoce de estos resultados y nos podría decir cómo va a estar conformada ahora la junta directiva. Mira, yo creo que la UNAV puede jugar ese rol. Vamos a ver si lo juega. Nosotros somos de los que le planteamos a la articulación también puede llamar a marcha, aunque forma parte de la UNAV, la articulación tiene que tener su propia dinámica y su propia beligerancia, a como las organizaciones individuales también, ¿verdad? Yo me pregunto por qué, si el Partido Liberal Constitucionalista o C por L dicen que ellos son partidos fuertes y tienen, ¿por qué no llaman a marcha? Ellos también podrían llamar a marchas. Es decir, todo el mundo tiene que darse cuenta que si no hay más protagonismo del pueblo, y si el pueblo no está claro que sin su protagonismo no va a haber una verdadera solución democrática y que van a haber parches, sin eso yo creo que todo estamos desenfocados. Son necesarias las marchas. Son necesarias las marchas, las manifestaciones, llegar a acuerdos en este la diálogo. Organización. Hay que organizarse. Sin organización no vamos a hacer nada, porque incluso las elecciones adelantadas también es una trampa. Daniel Ortega podría decir, en 3 meses voy a hacer elecciones adelantadas. Y la oposición no está lista. Entonces por eso es que hay que organizarse desde ya, y eso lo tienen que hacer todas las organizaciones que lo puedan hacer. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios le bendiga, y esperamos tenerlas en los próximos días también. Antes de irnos, decía también el doctor Edgar Parrales el día de ayer que es necesario hacer una reestructuración en esos partidos políticos para darle paso a nuevos actores. ¿Eso sería viable para evitar esa posterioridad y evitar lo que se luchó en los años 70 y 80 con Somoza? Claro que sí. ¿Es viable? Sí, es viable. Mira, a mí me da una tristeza cuando veo unos videitos de los orteguistas diciendo, compañeros, tenemos que aceptar todo lo que se decida, porque todo lo que decida nuestro comandante es bueno. Eso ocurre en el PLC, eso es es lo peor, es lo que ha dañado Nicaragua. Cuando usted participó en la guerrilla, ¿eso era igual? Fíjate, en la revolución no fue así, por lo menos había una dirección colegiada. Eso se sustituyó después por el caudillismo, y eso es lo que nos tiene a todos los nicaragüenses así. No confiemos en personas, no confiemos en individuos, tenemos que confiar en las posibilidades de todo un pueblo, de todas las organizaciones y en la democracia que nosotros mismos podamos desarrollar. Gracias, buen día. De esta manera hacemos una pausa comercial. Más adelante, información aquí en su revista Acción 10 en la mañana. Ya volvemos.